Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit. Sean bienvenidos a nuestro canal, los vasallos del Inmaculado Corazón de María, milicia que surge del Inmaculado Corazón en Fátima, siguiendo el valiente ejemplo de los patronos que custodian e interceden por nuestro vasallaje. En este día particularmente queremos traer a la memoria a un insigne pontífice de feliz memoria, a quien podemos llamar con toda razón custodio de la fe católica y martillo de herejías. Hablamos de San Pío X. Con justificación podríamos llamarlo Magno. En este día, a este santo patrono, deseamos homenajear, especialmente recordando el valioso legado que nos ha dejado. Los males que actualmente nos aquejan no son sino lo que otrora San Pío X denunció con vehemencia a través de sus excelentes encíclicas. Al menos 16 nos dejó, sin contar los demás documentos de valioso contenido, y que como bastión nos heredó para que nos aferrásemos a las buenas enseñanzas, para que resistiéramos inteligentemente en los tiempos tenebrosos que habrían de llegar y que a nosotros nos toca enfrentar con valentía y coraje para no avergonzar a los que derramaron la sangre en defensa y fidelidad de la verdadera fe católica. En esta oportunidad, los vasallos queremos detenernos en una carta apostólica de su santidad Pío X, llamada Nuestro Cargo Apostólico, que en latín sería Notre Charge Apostolique, del 23 de agosto de 1910. Es interesante observar la claridad del pontífice, no solo al denunciar lo que pone en peligro la integridad de la fe, sino que sus palabras están totalmente exentas de ambigüedades que lleven al lector a interpretar equivocadamente lo que está denunciando. No hay dialéctica sosa ni pusilánime en la pluma de San Pío X. En él solo encontramos integridad católica. En esta carta apostólica nos recuerda el pontífice la obligación que comporta su cargo apostólico de vigilar por conservar la pureza de la fe y la integridad de la disciplina católica. Esto, como podemos comprender, es asunto gravísimo, pues de la vigilancia que ponga el pontífice en temas que tocan la doctrina, depende preservar a los fieles de los peligros de falsas doctrinas que conduzcan al error. Doctrinas nefastas que bajo apariencias atractivas podrían confundir a los fieles con sofismos edulcorados o rimbombantes. Como por ejemplo, de ello tenemos al oscuro siglo XVIII, con aquella caterva insurrecta de pseudofilósofos que insuflaron en los albores de dicho siglo los tópicos tenebrosos de la Revolución Francesa y del infame liberalismo, que izó al amparo de la guillotina la hipócrita bandera cuyo lema igualdad, fraternidad y libertad llevó al cadalso cruel a todo aquel que rechazara la república, que en concilio sectario ideó la pérfida masonería.
a fin de socavar a la Iglesia y marginarla de la sociedad. Por aquel entonces, nos recuerda San Pío X, aquellas teorías emanadas de este movimiento de carácter político-religioso llamado Légion, el surco, que eran atendibles, pero que con el tiempo fueron demostrando que carecían de claridad, lógica y verdad. Por tanto, su pensamiento no se ordenaba, no se configuraba con el espíritu católico, ni mucho menos el francés. ¿Por qué no era compatible esta teoría con el catolicismo verdadero? En principio, sus fundadores eran de buena línea, o al menos así se presentaban. Defendían públicamente la fe, imponían el respeto de la religión en lugares en donde había hostilidad contra la Iglesia, luchaban por las condiciones justas laborales de los obreros, pero como no tenían una sólida formación teológica y filosófica, ideologías que estaban circulando por entonces fueron permeando su pensamiento y fueron ordenando esta lucha hacia un aspecto meramente humano. Légion, finalmente, lo que quiso hacer fue unir el catolicismo militante con los tópicos de la República Francesa y de los objetivos del socialismo, estableciendo una alternativa válida al marxismo y otros movimientos laborales anticlericales que estaban proliferando entonces. Con solo decir esto, ya parece de un total desatino y absurdo intentar compatibilizar la fe católica con todos sus enemigos. Es que no se puede. ¿Y por qué? Pues vamos a ver cómo hacemos para que la aceptación de los tópicos de la República no resulten una burla grotesca contra todos los sacerdotes, monjas y laicos católicos que murieron mártires como héroes de nuestra fe, guillotinados por los republicanos, que a la sazón pusieron fin a la monarquía católica, cortando la cabeza del rey Luis XVI, su esposa, y torturando a su único heredero, Luis XVII, hasta causarle una trágica y penosa muerte. El liberalismo que sustenta los ideales de la República es pecado. Ya nos lo decía con vehemencia el padre Félix Sardá y Salvaní. Y esto es porque el liberalismo atentó y atenta contra la autoridad de la Iglesia y coarta su libertad en detrimento de su ejercicio en la sociedad. La República, que surgió de la mano de ideólogos y de revolucionarios, bajo el signo del odio contra la Iglesia, instauraron un nuevo modelo que persiste desgraciadamente hasta nuestros días. Un modelo que desde principio exilió a Dios al ostracismo, lo que llamamos democracia. Hagamos repaso breve, por supuesto, del legado que nos dejó el liberalismo, que se gestó con estos ideólogos a principios del siglo XVIII y que posteriormente terminó en una revolución sangrienta. Primero, esta revolución fue intelectual, fueron poniendo trincheras enemigas en el pensamiento de las personas, creando el odio contra la Iglesia. Posteriormente fue una revolución armada. Un punto importante que no podemos olvidar, que la República introdujo la idea de matrimonio civil,
a fin de anular el sentido divino del matrimonio. Las leyes estarían exentas del escrutinio moral religioso, exiliando a la Iglesia de intervenir en temas asociados a esto. El cierre de monasterios y conventos, leyes que no permitían la profesión de votos religiosos, so pena de muerte. Es por estas razones que no es compatible el catolicismo con el espíritu de la República, pues aceptarla significa traicionar a todos nuestros hermanos que son héroes de la fe y que murieron mártires en defensa de la Iglesia y de la convicción católica. Ni siquiera podemos hablar del socialismo y del marxismo, ambos monstruosos hijos del liberalismo. Todo esto es incompatible. El católico no puede asociarse a estas ideologías. Siguiendo la línea de la carta apostólica que estamos tratando, ante este movimiento llamado Légion, San Pío X dedica en principio palabras de encomio, pero posteriormente mostrará su desaprobación. Lamentablemente, este movimiento de jóvenes católicos inicialmente fueron mostrando que la doctrina social de la Iglesia enseñada por su santidad León XIII le era insuficiente, y por eso estas otras ideologías que fueron permeando a esta agrupación la fueron corrompiendo. Y es por esta misma razón que su santidad Pío X va a intervenir fuertemente y con vehemencia para denunciar los errores que contenía esta forma de pensamiento. En el marco de las enseñanzas de la Rerum Novarum, su santidad León XIII, que es de feliz memoria, el pontífice convocaba a fervorosos campeones de la fe a que se animaran bajo el espíritu cristiano a luchar por la justicia y el orden de la sociedad que por entonces estaba perturbado. Los fundadores de Légion llegaban, parecía ser a tiempo, a proponer una legión de jóvenes creyentes al servicio de la Iglesia. Légion había levantado entre las clases obreras el estandarte de justicia presentado por Jesucristo nuestro Señor, para que, alimentando su actividad social en las fuentes de la gracia, imponiendo respeto a la religión a los que eran hostiles a ella y acostumbrando a los ignorantes e impíos a oír hablar de Dios, levantar la voz en los auditorios donde el sarcasmo y burla contra la Iglesia persistía. Allí pues Légion hizo una obra sin duda laudable, nos dice San Pío X. Sin embargo, el Papa denuncia las desviaciones de este movimiento. Y hay que destacar que esta determinación es importante cuando llega a tiempo, porque ya quisiéramos ver en nuestros días que desde la cabeza de la Iglesia se denunciara lo que está mal, pero sin ambigüedades. Y con esto nos referimos a tantos movimientos y órdenes religiosas que han ridiculizado nuestra santa fe católica, que la han mancillado y profanado en público. El circo de la JMJ ha convertido nuestra santa religión en blanco de mofa de nuestros enemigos. Les han dado razones para burlarse del estado descompuesto del clero actualmente. Con tristeza contemplamos cómo se mancillaba el sacerdocio católico
cómo se mostraba una verdadera caricaturización de lo que es el clero católico, la secularización de su ministerio y la clericalización de los seglares. Es que han dado vuelta el concepto. En la JMJ se usaron instrumentos mundanos para acercar a los jóvenes a Cristo. Esto sin duda ofende la fe sana de muchos jóvenes que concurrieron buscando oración y formación. Nosotros quisiéramos un pontífice que escribiera cartas apostólicas denunciando a los malos pastores, que enseñan malas doctrinas, que bendicen uniones homosexuales, que buscan el cisma o la destrucción de la sana doctrina por medio de sínodos extraños. Quisiéramos un pontífice que arroje ídolos como la Pachamama a la basura o, en el mejor de los casos, a la hoguera. Quisiéramos un pontífice que permitiera a los sacerdotes actuar con libertad, especialmente para decir la misa de siempre, sin objeciones extrañas. San Pío X hace lo que los fieles católicos esperan ante una amenaza contra la fe: la denuncia oportuna y sin vacilación, sin consideraciones políticas ni humanas. Ante el peligro, su santidad Pío X pone al descubierto algunas tendencias alarmantes del movimiento de Legión. Sus fundadores, jóvenes y entusiastas, no estaban formados óptimamente de ciencia histórica y tampoco de sana filosofía, mucho menos tenían una sólida formación en teología para encarar sin peligro los complejos problemas sociales. El Papa llama la atención severamente a sacerdotes, seminaristas y fieles del movimiento de Legión, acusando el camino errado y peligroso que habían tomado, sin considerar los consejos y avisos dados por la Santa Sede para terminar con la discordia que estaban sembrando en la Iglesia. ¿Y cuáles son los errores de este movimiento? Nos lo va a decir su santidad San Pío X. Conviene censurar severamente la presunción de Legión de sustraerse a la dirección de la autoridad eclesiástica. Los jefes de Legión alegaban de que ellos se movían en terreno que no es de la Iglesia, que solo se proponen fines en cuanto al orden temporal y espiritual. Eso alegaban ellos. Y aquí podemos hacer una observación. Este pensamiento no es nuevo, no es una novedad. Se le ocurrió primero a Satanás, porque no quiso tener una autoridad sobre sí. Luego a Lutero y posteriormente a los liberales de la Revolución Francesa, que no querían que la Iglesia estuviera vinculada al gobierno. De ahí separar Estado-Iglesia. A Legión se le olvidó que la Iglesia estaba para ordenar los asuntos temporales hacia su fin último, que es Dios. El católico no está llamado a dar batallas por la liberación de los obreros oprimidos en un sentido marxista. Tampoco es en la lucha de clases. Esta era la trampa en donde habían caído. Otro aspecto importante a destacar de este movimiento, y que San Pío X denuncia, es que ellos procuraban levantar las clases obreras, levantando primero la conciencia humana. En estos círculos se manejaba una doctrina social propia
y principios filosóficos y religiosos propios para reorganizar una sociedad con un plan nuevo. Y dice su santidad Pío X: se han formado un concepto especial de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y la fraternidad, y que para justificar sus sueños sociales apalean el Evangelio, interpretando a su modo, y lo que es más grave todavía, a un Cristo desfigurado y disminuido. Más adelante, San Pío X, refiriéndose a este tema, será enfático y dirá a este movimiento que alucinan si creen obrar en un terreno en cuyos linderos expiran los derechos del poder doctrinal y directivo de la autoridad eclesiástica. Lo que dice el Papa, por el afán de Legión de separar el terreno donde opera la Iglesia y donde no, según sus criterios, es fundamental, porque llega oportunamente. Les llama en repetidas ocasiones anteriores la atención, pero ya con esta carta apostólica los pone en su lugar. Les dice que no pueden actuar sin tener a la autoridad eclesiástica, y no hay territorio en donde la Iglesia no tenga autoridad en cuanto a la doctrina. Según las enseñanzas establecidas por su santidad León XIII, la democracia cristiana debía mantener la diversidad de clases propias de una sociedad bien constituida. Anatemizó una cierta democracia cuya perversidad llega al extremo de atribuir a la sociedad la soberanía del pueblo y procurar la supresión y nivelación de las clases, que era lo que estaban buscando los de este movimiento llamado Legión. Asimismo, León XIII imponía a los católicos el único programa de acción capaz de restablecer y mantener a la sociedad en sus bases cristianas seculares. Denuncia San Pío X que Legión tomaron un programa distinto al establecido por su santidad León XIII. Abiertamente rechazaron su programa, tomando uno radicalmente diferente. Legión pone la autoridad en el pueblo y por ideal buscan la nivelación de las clases, algo realmente impracticable. Y dice San Pío X: van pues al revés de la doctrina católica hacia un ideal condenado. Legión desecha la doctrina enseñada por su santidad León XIII sobre los principios esenciales de la sociedad e impusieron un modelo nuevo, como si pudieran mejorar lo que la Iglesia había propuesto. Como hasta aquí hemos visto, el tema despierta interés por el solo hecho de que es aplicable a nuestros días también. Los males de antaño, sabemos que se actualizan, que mutan, que se transforman, pero la doctrina verdadera de la Iglesia permanece íntegra como medicina. Para terminar este homenaje, en el que hemos intentado destacar una característica y virtud esencial de este santo pontífice, como es la integridad y gallardía en la defensa de la doctrina católica, queremos culminar con una frase con la que San Pío X nos recuerda la importancia de actuar a tiempo en cuanto a la censura de los males que violentan la fe, y nos dice: no se edificará la ciudad de un modo distinto de cómo Dios la edificó. No se edificará la ciudad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido y existe.
es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. Omnia instaurare in Cristo, restaurarlo todo en Cristo. Y como dice aquel salmo que todos conocemos, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Hagamos nuestra parte en la restauración de todas las cosas en Cristo. Glorioso San Pío X, patrono de los vasallos, rogad por nosotros.